Después de casi 4 años desde la infame Justice League de Joss Whedon y tras mucha presión de los fans en redes, HBO Max ha lanzado el Snyder Cut. Un nuevo corte de la película de la mano del amado y odiado director Zack Snyder, quien nos trae lo que a mi parecer es su mejor película. Todo comenzó con un hashtag, Release Snyder Cut, enfurecidos por la deslucida película de la Liga de la Justicia de DC en 2017 que el director Zack Snyder tuvo que abandonar durante la postproducción después de una tragedia familiar, que un Joss Whedon volvió a filmar y reeditar. Un verdadero fenómeno ha surgido. Los fans insistieron tanto que se le dio luz verde a un verdadero fenómeno insólito para el cine en general y sobre todo para el cine de superhéroes, haciéndola dentro del subgénero la más larga. Decidido a garantizar que el sacrificio final de Superman no fuera en vano, Bruce Wayne alinea fuerzas con Diana Prince con planes de reclutar un equipo de metahumanos para proteger al mundo de una amenaza inminente de proporciones catastróficas. Debo decir que dentro de todo la película me gustó. Aunque no soy muy fan del director, debo admitir que Zack mejora o básicamente arregla lo que falló en la versión previa, como es el caso de darle un mejor desarrollo y un origen al personaje de Cyborg, interpretado por Ray Fisher, quien es el problemático adolescente biónico Victor Stone. También se llenan los huecos argumentales y eliminan algunas escenas de comedia. Aún así, Flash sigue siendo ese alivio cómico pero que te llega a caer bien, aunque con escenas algo fuera de lugar que intentan aliviar el ambiente, pero que finalmente funcionan. No, wow, solo se esfuman. Qué groseros. Ahora ya podemos conectar mejor con personajes como Wonder Woman o Aquaman, pues tras el estreno de la versión de Whedon tuvieron oportunidad de desenvolverse en sus propias adaptaciones cinematográficas. Por su parte, el villano Stephen Wolf, pese a no tener el mejor diseño o el mejor CGI, llega a ser un villano decente, con una motivación lo suficientemente creíble dentro de este universo de ficción. Tiene una deuda pendiente con Darkseid. Las actuaciones en lo general no destacan tanto, pero están bien, principalmente en el caso de Cavill y Affleck, quien aunque sí se parezca mucho al Batman de los cómics y se imponga en escena, lo hace bien, sin más ni menos. La estética de la película y momentos cinematográficos en slow motion con un soundtrack verdaderamente imponente hace todo bastante original y con un toque que la hace sentir muy distinta al cine de superhéroes más de fórmula. La fotografía del metraje también es auténticamente buena, manteniendo un aspect ratio cuadrado que nos permite enfatizar más en las expresiones y los detalles de la imagen. La cinta mantiene sus diferencias con la película original, ciertos diálogos cambian, ciertas escenas se eliminan y se agrega mucho material que le aporta un corazón a la película, pero que a la vez genera expectativas para el Snyderverse, o lo que pudo haber sido el Snyderverse, dentro de este universo extendido de DC. El epílogo es genial, y la escena en la que interactúan Batman y el Joker de Jared Leto es muy superior a lo que vimos del personaje en Suicide Squad de 2016. Batman vio morir a Harley Quinn, mientras el Joker vio morir a Robin. Respecto a la duración de la película, que es de 4 horas, debo decir que es la más larga que he visto en mi vida, seguida de The Irishman de Martin Scorsese y Los 7 Samuráis de Akira Kurosawa. Y como en el caso de estas dos películas mencionadas, pese a la duración nunca perdí el hilo de la narrativa ni me dormí. En este caso vi la película durante la madrugada y la vi de corrido. En esos términos, la cinta sí logra hacerse amena, sobre todo gracias a la subdivisión de episodios que te da un sentimiento de estar viendo una serie de corrido. Aunque por momentos se pueda llegar a sentir algo exhaustiva, logra mantenerte bien atento. Además de que esto de la división en episodios sirve para los que no tengan el suficiente tiempo, permitiéndoles hacer pequeñas pausas. Así, el Snyder Cut, gracias a su total libertad creativa, logra arreglar la versión de 2017. Bueno, más que eso, la supera. Te da todo un sentimiento distinto. Nos mantienen atrapados en la trama, que si bien no es nada del otro mundo, se construye mejor que en la original, con personajes también mejor desarrollados, visuales más intensos y una trama operística que dota todo de una epicidad tremenda. Tampoco digo que sea una cinta perfecta o la mejor de la historia del cine de superhéroes, pero sí es una propuesta original e insólita de Zack Snyder que merece la pena ser vista.
Pero déjame saber qué opinas tú de esta cinta en los comentarios, los leo a todos. Recuerda que también puedes suscribirte al canal para ver más de cine y series. Sin más que decir, yo soy Rugelio y nos vemos en el siguiente video. Chao.